Listo, aquí yo ya inicié grabación. Bueno, muy buenos días a todos. Entonces, quiero saludarlos pues en esta oportunidad, pues, ya para la sesión el día de hoy de nuestro curso de Excel básico. El día de hoy vamos a continuar pues lo que habíamos visto en la sesión anterior relacionado pues a lo que eran las funciones lógicas relacionadas pues al sí. Habíamos visto lo que era el sí y el sí o como tal, entendiéndose que pues cuando hablábamos ya digamos de lo que era la parte del condicional sí, estábamos hablando de lo que tenía que ver con los argumentos pues que nos presenta Excel al respecto. Entonces aquí vamos a mirarlo en donde pues nos hablaba del sí. Entonces aquí pues viendo cada uno de los argumentos que tienen pues, en este caso esta función en donde pues nos va a dar una afirmación y en donde pues vamos a decirle a Excel que realice una acción pues si una acción si esta afirmación es verdadera y otra acción si pues no es falsa o pues no cumple los requisitos. Entonces esto es lo que nosotros pues estábamos viendo en la anterior sesión, y lo mismo pues que cuando nosotros tenemos dos o más pruebas lógicas. Entonces lo que íbamos a tomar en ese caso pues era utilizar el condicional y o el condicional o en ese sentido. Entonces el condicional y, por ejemplo, así como el condicional o, lo que me va a dar es que yo pueda colocar diferentes pruebas lógicas, todas cuanto yo necesite, para poder entonces evaluar si se cumplen todas esas condiciones. Ahora, la diferencia entre el condicional sí y el sí o es porque como una conjunción, pues cuando siempre hablamos del y es porque pues se tienen que cumplir todas las condiciones, y en el o es que al menos se cumpla alguna de las condiciones. Entonces eso digamos es lo que estábamos viendo en ese sentido, y que hacía que pues una vez ya tuviésemos pues esta prueba lógica, entonces incluir lo que era la parte del valor verdadero y el valor falso. Bueno, aquí pues vamos de una vez teniendo en cuenta que pues vamos a mirar lo que son las funciones lógicas anidadas. Vamos a empezar a mirarlo desde este punto de vista de cómo funcionan las funciones anidadas. Entonces vamos a seguir con el ejemplo que pues veíamos en la sesión anterior, en la cual habíamos dicho en este sentido que, por ejemplo, digamos si tenemos en este caso si el valor aquí, señalando pues la celda aquí, la G9, que sería este valor, es mayor, en este caso pues es mayor a 700.000, 1, 2, 3. Entonces en este caso pues tenemos una prueba lógica, y nosotros lo que hacemos al tener esta prueba lógica es agregarle un valor verdadero. Entonces en este caso el valor verdadero que vamos a incluir entonces es que cumple la meta. Lo pusimos de esta manera, ¿cierto? De forma, digamos, de texto. Como ustedes se dan cuenta, siempre el texto que yo quiera colocar, digamos, en ese sentido, va a estar, pues, va a estar siempre, pues, cuando es el tema de texto, siempre va a estar entre comillas, con el fin que, pues, esto nos genere. Con esto pero no vaya a generar conflicto, porque pues recordemos que aquí pues a Excel hay que decirle, mire, esto es un texto. Entonces cuando está entre comillas es porque le estamos diciendo, mire, esto es un texto, cuando es la formulación de funciones o de fórmulas, bueno, perdón, de funciones, ¿no? Entonces en este de funciones pues se va a hacer de esta manera. Y las sanidades es ¿por qué? Porque yo puedo, por ejemplo, tener varios argumentos de varios sí incluidos aquí. Por ejemplo, si le decimos que si G5 es mayor a 700.000, entonces dígale que cumple la meta. Entonces siempre, digamos, va a hablarse de que también usted puede incluir otro argumento de que si, por ejemplo, el valor aquí de G5 que está pues en esta parte es menor. Entonces aquí pues, digamos, podemos incluir, vamos a hacer un argumento con el i, ¿cierto? Entonces que es i, y miren que aquí lo estamos incluyendo. Vamos a ponerle un poco, vamos a incluirlo, es que G5 entonces sea
en este caso voy a ponerle menor, perdón, sí, menor o igual, des en cuenta que aquí lo hacemos así, menor o igual, así digamos, si G5 es menor o igual a 700.000, recordemos que dentro de la sesión anterior que habíamos visto, cuando se habla de mayor de 700.000 es que me va a tener en cuenta, cumple la meta a partir de 700.001, ¿sí? No, porque si es 700.000 no me lo va a tener en cuenta. Porque aquí dices mayor a 700.000, no es mayor o igual, como en este caso, que allí lo estoy haciendo, en donde estoy incluyendo un argumento, en donde me dice que de lo contrario, si digamos, si hace esa primera evaluación y resulta que no es mayor a 700.000, entonces evalúe lo siguiente. Entonces miren que aquí yo lo estoy haciendo con este argumento que sea mayor o igual a 700.000. Y entonces el siguiente argumento es que sea mayor, entonces que G5, perdón, que G5 sea mayor, que sea, sí, mayor a 600.000. Entonces aquí vamos a hacer la diferencia que me va a costar a partir de, si en esto lo que yo estoy haciendo aquí es que si es menor o igual a 700.000 y mayor a 600.000, entonces vamos a decirle, en este caso, parcialmente cumple la meta. ¿Listo? Entonces miren que aquí ya yo sé, si ustedes se dan cuenta, aquí yo estoy ya incrementando ya la complejidad de qué, ya de las fórmulas. Entonces, ahora, ¿qué es lo que sucede? Esto es lo que se llama las funciones anidadas, en donde tú puedes incluir dentro de todo, digamos, la barra de fórmulas, o sea, todo lo que tú estás programando acá, varias fórmulas teniendo en cuenta pues un orden que siempre tenemos que recordar que va a ser de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque Excel lo primero que va a hacer es que lo primero que está aquí, que va a ser esto, es lo primero que va a hacer. Y luego pues va a seguir mirando de izquierda a derecha. Entonces aquí mira, si este valor es a 700.000, entonces dice complementa, pero si no, entonces va a hacer otras operaciones para si él cumple la meta. Y fíjense que aquí yo voy a incluir otro, porque aquí yo le digo punto y coma. Recordemos que siempre cada uno de los argumentos se separa, cada uno de estos argumentos se separa es por punto y coma. Entonces le voy a decir otro, un tercero. Entonces sí, vamos a trabajarlo. Entonces si es en este caso menor o igual, fíjense que aquí lo trabaja, digamos, menor o igual a 600.000, 1, 2, 3, ¿cierto? Entonces vamos a mirarlo que pues en ese sentido pues va a ser mayor a 600.000, igual, pues en este caso sí, es menor o igual a 600.000. Entonces pues vamos a decirle, digamos, aquí lo voy a utilizar, entonces es incumplió. Entonces, esto es lo que nosotros estamos haciendo en este sentido, es dándole un grado más de complejidad a lo que es la fórmula, ¿no? Ahora, esto es lo que son las funciones añadidas. Aquí se puede ingresar, como lo vamos a ver posteriormente, lo que es el tema del si error, lo que es el tema de buscar en la vertical, en la horizontal, las fórmulas que digamos uno desee. Yo lo estoy haciendo aquí pues porque pues hasta donde llevamos pues hemos visto solamente la función de un condicional sí, y eso hace pues que efectivamente nosotros pues tengamos en cuenta que debemos tener en este sentido lo que es la parte de lo que es el orden, digamos, de lo que nosotros tratamos de izquierda a derecha. Entonces lo primero que va a hacer en este caso es evaluar si el valor que está en la celda G5 es mayor a 700.000. De lo contrario, si es mayor, menor o igual a 700.000, miren que es diferente porque aquí lo va a contar desde 700.001, aquí lo va a contar desde 700.000 y también es mayor a 600.000, entonces parcialmente cumple la meta. Y si es menor o igual a 600.000, entonces incumplió la meta. Entonces aquí nos estamos dando cuenta que ya tenemos varios argumentos en donde hay tres pruebas lógicas por separado, en donde pues tiene un valor verdadero,
y lo que vamos a ver es que al final los falsos, y esto digamos es una constante que vamos a ver en muchas funciones, es que el falso o el verdadero, digamos el último argumento, siempre va a estar como el último, digamos, de que no se cumple con nada. Es decir, que digamos si fuese que allí hubiera, digamos, otro tipo de valor, digamos que acá colocáramos letras, pues entonces no es un tema de falso. Entonces, ¿qué vamos a tomar como el tema de falso? Y si ustedes se dan cuenta, aunque hay muchas pruebas lógicas con su respectivo valor verdadero, siempre el valor falso en este caso va a ser uno solo para todo. Entonces, eso digamos, y es lo que tú puedes colocar. Entonces, en este caso el falso va a ser voy a ponerlo también en letra, es no hay resultado. Voy a ponerlo de esta manera. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí estamos viendo cómo ya digamos, incrementamos varias pruebas lógicas. Mira, aquí está esta prueba lógica con su valor verdadero. Aquí está esta otra prueba lógica, que es el i, que se tiene que cumplir estas dos, con su valor verdadero. Y está finalmente esta prueba lógica con su valor verdadero y finalmente el valor del falso para todos, ¿no? Entonces aquí pues no nos lo rodea pues de esa manera pues por el momento, pero miren que ya aquí vea, listo. Entonces aquí ya me está tomando, digamos, el valor del sí falso, miren, de todo. Ahora aquí vamos a ver que, como ustedes pueden darse cuenta, aquí hay un paréntesis que se abrió de negro. Acá hay uno rojo, pero que pues ya digamos, aquí hay otro rojo que está abierto. Aquí uno morado, pero se cierra automáticamente, entonces pues listo, no hay problema. Pero aquí hay otro morado. Entonces, ¿por qué les señalo los tres paréntesis que están aquí después del sí? Porque son los que tendremos que cerrar. Estos del sí son los que cerramos post al final. Entonces, mire, uno cierra este paréntesis, ¿cierto? El segundo que se cierra es el rojo, o sea, el que está aquí. Y el tercero, pues va a ser el negro. ¿Con qué quiere decir esto? Que el negro es el que nos va a indicar por colores que ya se ha cerrado todos los paréntesis debidos. Y con esto ya termina nuestra función totalmente anidada, ¿sí? Entonces con esto ya nosotros tenemos toda esta fórmula que nosotros vemos aquí. Y con eso, digamos, ya tenemos los diferentes valores. Entonces, miren, como dice, parcialmente cumple la meta, claro, porque 690.000 está en el rango de 700.000 y 700.000. Entonces, ahí se cumple. Ahora, si yo aquí le pusiera, por ejemplo, 800.000, 1, 2, 3, entonces me va a salir que se cumple la meta. Si yo le digo 500.000, 1, 2, 3, ¿cierto? Entonces, 500.000 incumplió la meta. Pero si yo le pongo, por ejemplo, una Y, miren lo que pasa, ¿sí ve? Aquí como hay una Y, pues la idea cuál es. Entonces, espérate, porque aquí sucede. Entonces, y cuando no hay resultado. Entonces, mira, entonces aquí vamos a mirar si podemos, aquí sí con el tema de texto, vamos a mirarlo, a ver si ya con el tema de texto, a ver si ya con este ya deberías darnos otro valor el tema de que pues no cumple la meta, sino que pues efectivamente si hay una Y, vamos a ver si aquí, listo, entonces sí, aquí sí ya debería, digamos, decirnos, digamos, que no cumple la meta, ya aquí debería pues aparecer otro valor. Entonces mira, aquí lo estamos viendo, no hay resultado, pues este debería ser pues en caso dado pues que no se cumple, aquí ya debería aparecer que no se cumple pues como tal. Bueno, aquí no lo tomo de forma, digamos, numérica. Vamos a ver qué pasa aquí si yo le pongo este valor. Entonces yo le voy a poner entonces 1 igual aquí con respecto, digamos, a lo que yo hice. Vea, aquí llega y dice no incumplió la meta, listo, y vamos a ponerle W, vamos a mirar y entonces vamos a mirar cómo aparece. Si vea, aquí pues con el tema del falso, pues aquí nos aparece, digamos, como el tema de error, ¿no? Entonces aquí por el tema de aquí porque entonces vamos a darle la configuración de texto para ver si cumple. No, debería darnos texto en el formato texto, a ver si ya con eso ya pues debería aparecernos. Entonces en este caso, bueno, aquí ya digamos
nos interpreta, aquí no nos está interpretando lo que es el tema del falso, ¿no? El tema del falso aquí debería darnos en ese sentido, y en esa digamos es la pregunta, pero ¿por qué no? Que debería decirnos no hay resultado, porque este es el valor del sí falso de todo, digamos este ya sería digamos el valor del falso, pero ya de toda la de todo digamos esa parte, ¿no? Entonces vamos a mirarlo digamos como tal, sí, entonces valor sí falso, entonces no, vamos a ponerlo de esta manera, o que nos dé sí, entonces no, y vamos a mirar a ver cómo nos interpreta esta parte. Listo, porque si digamos esto cumplió meta, bueno, aquí ya lo interpretó como 0. Entonces esto es lo que pasa digamos generalmente cuando es el tema de número. Entonces aquí no lo interpreta como 0, estos valores digamos como son ya formatos que están de forma digamos de número, pues no lo va a incumplir. Aquí inclusive ya nos dice que hay una advertencia por el tema de incoherente. Entonces si aquí nos vemos, aquí lo modificamos, aquí lo podemos modificar pues para que pues efectivamente no nos digamos el tema de error, porque pues aquí debería así darnos el tema de error en este sentido. Bueno, vamos a mirarlo porque es que porque cumple la meta, aquí ya ve, aquí se nos lo interpretó. Entonces vamos a mirar comprobación de errores. Entonces, esta es una de las herramientas que lo miramos, y es aquí pues tenemos que habilitarle pues lo que es la herramienta, pero no quiero digamos enredarlo en este sentido, pero esta es, o sea, aquí digamos lo que quiero resaltar en este caso, pues que sí que de todas formas sí lo quiero revisar, porque es que debería aquí decirme automáticamente no hay resultado, pero siempre digamos que cuando no se cumple con esto, digamos siempre debería, cuando tenemos una prueba lógica y tenemos un valor verdadero, pues aquí sería el valor falso. Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a manejar al respecto. Entonces que siempre que nosotros tengamos una prueba lógica, vamos a tener siempre un valor verdadero, y pues vamos a tener pues el valor, pues bueno, aquí digamos lo está interpretando con el tema de la parte pues del valor sí falso. Entonces por ende digamos no nos da digamos la solución pues deseada digamos en estos casos, ¿no? Ahora, para estos casos digamos cuando se nos genera digamos el tema pues de error, nosotros lo que tendríamos que hacer pues es una validación de los datos para que pues cuando nos aparezca esto pues no nos permita colocar otros datos diferentes a lo que es la parte numérica, ¿sí? Entonces como el tema de texto aquí no lo debería terminar. Igual pues lo vamos a ver ahorita más adelante cuando miremos lo de buscar en la horizontal y buscar en la vertical, cómo configuramos estas celdas para que solo nos acepte números. ¿Listo? Porque pues aquí lo que estamos viendo es que pues me lo está interpretando con el tema del falso. Entonces miren, si nosotros acá si yo aquí lo reduzco, digamos por ejemplo acá yo lo reduzco de esta manera, claro, aquí nos debería dar esta parte. Listo, aceptar la corrección y demás, cumple la meta, porque dice si es mayor a 700.000 entonces cumple la meta, en la compra no hay resultado. Entonces aquí debería darnos esto. Yo sí quiero revisarlo porque pues aquí debería funcionar. O sea, pues es que imagínate, lo estoy realizando el ejercicio en donde si es mayor a 700.000 entonces cumple la meta, y de contrario pues no hay resultado. Ahora, si esto lo pongo numérico, entonces ahí sí ya, claro, aquí ya me da. Entonces miren que aquí ya lo puse numérico y aquí lo da. Entonces eso digamos hay que tenerlo en cuenta, de que pues aquí la fórmula pues también aquí el Excel me está generando digamos este tipo de error. Aquí hay que pues examinarlo, y si me gustaría digamos también revisarlo, pero generalmente digamos de lo que quiero digamos transmitirles es esto. Siempre va a haber esto, una prueba lógica, el valor de la prueba lógica, el valor verdadero, y pues lo que es el tema del valor, el valor falso, que sería aquí. Nosotros lo podemos incluir, o sea, si ustedes se dan cuenta, funciona digamos toda esta parte. Aquí pues voy a intentarlo, pues hacer el valor falso, en donde multipliquemos, vamos a ver si lo tenemos, G6 por 1. No nos está saliendo pues en ese sentido, no nos está
saliendo pues en este sentido. Vamos a mirar si aquí si le pongo una letra que debería de, así que aquí tenemos este error. Bueno, pues la verdad en este momento sí no sé por qué me estaría generando, pero ya como hemos visto, pues siempre digamos se configura de acuerdo al valor que nosotros generemos y siempre va a funcionar. En lo que hay en el falso pues sí es como raro, tengo que revisarlo porque no me da ese error. Bueno, eso digamos en ese sentido. Ahora, también hay que mirar, y en esto digamos con el tema ya para dar digamos continuidad a lo que es el tema de las funciones lógicas, es que en Excel vamos a tener diferentes tipos de errores. Vamos a generalmente son estos tres los que más ocurren. Hay un cuarto error que digamos que yo quiero digamos así rescatar, y es el que nos dice numeral. Es así, numeral. Entonces aquí está referencia, ¿cierto? Nos aparece así, numeral referencia, numeral. Entonces aparece así, ese es el cuarto error. Voy a hablarles de estos errores, digamos de estos tres, pero primero digamos de este cuarto, porque este es el que se genera cuando uno ha llegado y ha movilizado los datos, como tal las celdas las va movido, digamos como tal, y entonces se pierde la referencia de las mismas celdas. Entonces esto generalmente es cuando uno digamos le dice copiar o mueve las celdas de diferente ocupación, digamos de esta manera, y empieza pues a generarse el tipo de error. Entonces digamos si uno hace, digamos empieza a hacer este tipo de movimientos, miren que aquí ya hay datos, entonces pues para reemplazarlos, entonces uno pues esos tipos de errores me van a generar errores de referencia. Entonces ¿por qué? Porque yo muevo el valor de las celdas o las que están digamos a otra posición. Entonces le digo, entonces por ejemplo les digo entonces digamos eliminar digamos las columnas y demás, y se pierde lo que son las referencias. Por ejemplo aquí yo voy a decir que yo llego, elimino, y si hay que vea, aquí aparece el error de referencia. ¿Por qué? Porque acabé de eliminar pues esa columna. Entonces eso es lo que sucede con este error de referencia. Hay otros tres errores que también aparecen, y entonces en ese sentido vamos a ver que siempre va a aparecer primero el dip 0. El dip 0 es cuando tú vas a multiplicar, vas a dividir un número por 0. Eso digamos cuando se hace una operación que digamos cualquier número 3 dividido 0 o cualquiera, todavía no tiene una solución. Los matemáticos no le han hallado una solución a eso. O sea, dividir en la nada pues no es posible. Entonces por eso digamos se genera ese tipo de error. Hay otro tipo de error que es el de nombre. Ahora, este de nombre, ¿por qué es? Porque tú multiplicas un número por un valor alfanumérico o de texto. Por ejemplo, digamos aquí estamos viendo que 3 por A pues no va a tener solución porque A es un texto. Es como decir multiplicar alcobas por escobas. O sea, no es posible digamos una solución. O 3 por zapatos. No hay una solución para eso. Entonces por eso lo toma el Excel como este error de nombre. ¿Por qué? Porque nos va a interpretar que A es un formato texto y 3 veces es un formato numérico. Entonces ahí no hay respuesta pues al respecto. Ahora, eso es diferente a lo que es cuando hablamos de las ecuaciones y decimos 3 por A. O sea, cuando cuando A es una variable, pues ahí ya hay una solución, y si es posible multiplicarlo porque A representa de todas formas un valor numérico que pues lo podemos desconocer en las ecuaciones, pero que de todas formas viene a ser numérico. En este caso 3 por A, como A sería texto, entonces no tiene ese error. Y el tercer tipo de error es cuando nosotros dentro de la formación dentro de Excel nos genera que tenemos bien las fórmulas, ¿cierto? Pero los valores que están dentro de las mismas celdas pues no se puede operar al respecto. Entonces esto es lo que nosotros vamos a tener en cuenta cuando nosotros hablamos de por ejemplo, digamos aquí nosotros tenemos, acá si nosotros miramos la operación, dice que va a multiplicar la celda, el valor que hay en la celda F7
por el valor de la celda que hay en D7. ¿Esto qué significa? Esto significa que aunque la fórmula está bien hecha, porque pues aquí está bien formulada, los valores que están dentro de la misma celda no tienen una forma de responderse. Por ejemplo, aquí viene 168, está bien, es una parte numérica, pero ¿cómo lo voy a multiplicar por A? O sea, ¿qué es un texto? No se puede. O 168 por leche, no se puede. Entonces, por ende, nos va a determinar ese tipo de error que es numeral valor. Esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque así es como nosotros vamos a identificar qué tipo de errores es los que nosotros podemos generar. De acuerdo también a lo que ya hemos configurado pues anteriormente, siempre los tipos de errores, si ustedes se dan cuenta, nos lo van a sombrear, pues en este caso la puntica nos la van a sombrear pues de color rojo. ¿Eso qué quiere decir? Que esta punta superior izquierda pues nos está diciendo venga pilas que ahí hay un error. De hecho en el ejercicio anterior que ya vimos nos dimos cuenta de que pues estaba generando un error. De hecho antes de que me lo dijera Excel yo ya les estaba notando eso, que pues tenemos un error y sí quiero resolverlo porque pues ahí debería hacerlo completamente porque pues no cumple ninguna de las condiciones. Entonces en este caso vamos a ver que para estos casos, digamos, existe, digamos, lo que es la fórmula del sí error. El sí error no es una herramienta que nos va a corregir el error, simplemente que nos va a decir, bueno, si yo detecto en esta celda que nosotros le indiquemos algún tipo de error, ¿qué hago? Eso es lo que nos va a preguntar Excel. Entonces, en ese sentido, nosotros pues tenemos estos errores que pues los he prediseñado previamente para poder entonces determinar cómo nosotros pues funcionamos con esta función. Entonces, vamos a entrar aquí a mirar esta parte. Entonces ustedes nos vamos a dar cuenta que dice igual sí.error, ¿cierto? Sí.error. Y cuando hablamos de sí.error nos vamos a dar cuenta que hablamos de lo que nos va a pedir dos argumentos. El primero, que va a ser un valor, que va a ser en este caso que es celda, que es la que va a evaluar. Entonces, en este caso, pues vamos a evaluar esta celda. En este caso, pues va a ser H7. Ahora, vamos a ir de una vez con el punto y coma para decirle, bueno, Excel, si en esta celda tú detectas algún tipo de error, entonces por favor genera esta acción. Entonces, por ejemplo, yo le voy a decir que por favor, entonces valor en cantidad, entonces que me diga, que realice, digamos, la siguiente operación, que diga, que nos diga es revisar de nuevo. Y esto lo voy a hacer, digamos, en este caso con este texto, digamos, como tal. Y con esto pues vamos a generar pues esta parte, digamos, de esta manera. Entonces así es en donde nosotros lo vamos a hacer, revisar de nuevo. Como aquí hay un error, entonces miren que me dice revisar de nuevo. Aquí vamos a reproducir la fórmula en estos hasta aquí, miren, hasta aquí, y nos vamos a dar cuenta de algo, y es que en las celdas en donde hay error, entonces nos dice revisar de nuevo, y en las celdas en donde no hay error, entonces pues nos va a decir entonces que nos va a dar el mismo valor. Aquí está 40.914.000, aquí está lo mismo, 78 millones, 67 millones, 77, y esta es la forma en la que pues funciona como tal pues esa parte. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Nos quiere pues afirmar que en definitiva, cuando no nos va a corregir aquí el error, pero sí es una función que nos va que nos va a decir, bueno, si hay un error, entonces pues podemos hacerla hacer pues, como informarte de que por favor revises esto. Ahora, esto es importante porque, por ejemplo, cuando ustedes van a llenar, cuando uno llena pues diferentes bases de datos y son datos de mil personas, a veces hay diferentes tipos de celda, y a veces la configuración que se hace de las celdas, digamos que a veces el ancho de las celdas, pues imagínate tú tener una celda de esta manera, entonces sí ve que a veces pues no permite, digamos, la visualización. Este tipo yo pues lo hago, digamos, de esta manera, pues aprovechando en este caso para decirles que en este caso si les aparece así una celda,
con este numeral, numeral, esto no es un error. O sea, esto no significa un error, sino simplemente es que pues debes ampliar la celda para que pues los datos se puedan visualizar. De hecho, miren, una de las cosas que les voy a mostrar aquí es que voy a señalar esto y me voy a ir directamente aquí al tema de tamaño, del tamaño, y si va a llegar un momento donde yo le reduzco la letra y si ve que ya aparecen los números. Si ve la diferencia, ¿por qué? Porque estos están más grandes. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para lo que es el tema pues, de los errores que pues, aparecen. Ahora, hay otros tipos de errores que nosotros pues, podemos tener en Excel y que no nos van a permitir digamos, generar información y demás, y es porque Excel lo que hace es evaluar la sintaxis de la fórmula, y como ya está haciendo los cálculos previos antes de, pues, de nosotros terminarlo, entonces dice, venga, eso no puede, digamos, resolverlo, y ahí es en donde pues aparece todo lo que es el tema de validación de los datos. Entonces aquí lo importante y lo que vamos nosotros a resaltar digamos en ese sentido es que nosotros pues vamos a notar que que aquí los valores y todo lo que es el tema de error pues lo podemos controlar con esa función. Porque ¿qué es lo que sucede? Tú llegas y lo filtras y con eso sabes de que pues hay error. Esto digamos se los digo porque pues en algún momento hace 2 años, cuando pues todo lo de la pandemia nos tocó pues pasar protocolos con una empresa, pasar protocolos a la alcaldía de Bogotá para poder volver a funcionar pues con el tema del retorno al trabajo, y entonces pues no teníamos por ejemplo no teníamos esta herramienta que nos hubiera servido de mucho. ¿Por qué? Porque habían espacios, habían celdas que como no me permitía a mí, por ejemplo, llegar y ajustarlas, sino que podían, digamos, estar ocupando la otra celda, entonces no podía ver las celdas que estaban en blanco. Entonces eso es lo que nosotros podemos también utilizarlo, digamos, en ese sentido, porque pues claro, va a haber un error, pero uno necesita, digamos, buscarlo como tal. Entonces ya en ese sentido pues nosotros utilizábamos pues esta fórmula pues como tal para poder entonces interpretar lo que son esos tipos de errores, porque pues ya digamos tenía que estar el texto y a veces se iba el número de la cédula para otra célula, entonces aquí lo utilizamos. Entonces esta es la función del cierre, y pues para eso es. Ahora, bueno, ya aquí vimos lo que es el tema pues de función de cierre. Teniendo en cuenta esto, vamos a mirar una de las funciones, ya digamos con la función de las unidades y el cierre. Vamos a mirar lo que es el tema del buscar en la horizontal y en la vertical. Aquí yo quiero que ustedes vamos a mirar pues la información que nosotros tenemos aquí, que ya he preparado, y es que ustedes allí van a ver en la pestaña de buscar horizontal, van a ver que existe una pequeña base de datos en la cual pues está fecha, vendedor, punto de venta, producto, cantidad, valor, digamos en este sentido, y van a observar que en la parte inferior pues van a tener otra tabla, pues, otros datos, perdón, en donde están los años, los meses y el total de ventas, ¿no? Entonces que se ve, digamos, por ejemplo, acá lo que se vendió en febrero de 2005 fueron 27 millones. Vamos a tener en cuenta algo, y es que antes de mirar lo que es la parte de lo que es la parte pues de buscar en la horizontal y buscar en la vertical, hay que tener en cuenta lo siguiente. Hay que tener en cuenta que siempre que nosotros vayamos a trabajar con estas fórmulas, o sea, ¿qué nos va a permitir buscar en la horizontal y en la vertical? Buscar el valor que nosotros deseamos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si digámoslo acá, aquí yo les digo, quién fue el vendedor? ¿Quién fue el vendedor que estuvo, o sea, que vendió el Cumis el día 9 de enero? ¿Cierto? ¿Quién estuvo vendiendo el día 9 de enero? Pues ustedes ahí ya pues básicamente ubicarían a Jairo Alberto. O si yo les pregunto, ¿qué vendió
pues Jairo Alberto el día 9 de enero, el día 9 de enero, entonces pues Cumis, ¿no? Entonces esto es lo que uno tiene que mirar, digamos, cuando se habla de lo que es buscar en la horizontal y en la vertical, y es que se trata de buscar la información. Ahora, esa información que la va a buscar a través de que nosotros primero leemos la información de la fila o le demos la información de la columna, ¿cierto? Y pues va a ser, digamos, el efecto contrario, porque él va a ir a buscar. Si tú le das la información de la fila, entonces va a ir a buscar a través de las columnas. Si tú le das la información de las columnas, entonces va a ir a buscar a través de las filas. O sea, esa es como una relación que uno tiene. En ese orden de ideas, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros hacemos la fórmula, y ya la vamos a ver, del buscar en la horizontal o buscar en la vertical, lo que son estas columnas ya dejan de ser B, C, D, E, F, G, y se transforman en una columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, columna 5, columna 6. Y lo mismo, ya deja de ser la fila 4, 5, 6 hasta la 11, sino que empieza a ser la fila 1, la fila 2, la fila 3, la fila 4 y la fila 5, y así pues con todos los datos que pues vaya buscando de ahí hacia abajo, ¿no? En este caso pues sería que ya no es la fila 14, sino es la fila 11. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Fíjense en algo, y esto digamos es muy importante también tenerlo en cuenta, y es que también, aunque a veces digamos la confusión es que digamos o nos basamos en estas filas, en el número de estas filas, o en las letras de estas columnas. Resulta que nada de eso. O también inclusive a veces, como tenemos de encabezado los meses, entonces pues nos vamos a basar en lo del tema del encabezado de meses. No, nos vamos a basar es que cuando nosotros trabajemos, entonces siempre tenemos que tener en cuenta que esto ya se vuelve mi columna 1, mi columna 2, mi columna 3, 4, 5, 6, las que sean. Y lo mismo, la fila 1, la fila 2, la fila 3, la fila 4. Ahora, cuando ustedes estén aquí en ese sentido, buscando, digamos, la información, siempre es importante que ustedes cuenten, como por ejemplo acá en el encabezado, ustedes van a saber que está la fila 1. Siempre, a veces cuando se toma la información, se toma, digamos, de esta manera. Y sí, se puede tomar, digamos, sin contar el encabezado, se puede tomar de esta manera para hacer las fórmulas del buscar en la vertical y la horizontal. Pero habría que tener en cuenta que esta ya no sería, digamos, cuando se va a seleccionar la información, y esto, digamos, ya lo vamos a entender mejor, que ya no sería la fila 2, sino la fila 1. Entonces es desde donde se toman los datos. Mi recomendación es que siempre que nosotros vayamos a tomar los datos para buscar la información, siempre lo tomemos desde aquí. Siempre, digamos, siempre la selección tiene que ser de esta manera. Todos los datos desde el encabezado y hasta el final. Ahora, ¿por qué? Porque es más fácil que usted sepa que ya, si esta es la columna 1, a veces, inclusive a veces, ¿qué es lo que hace? Y eso, digamos, es algo que también inclusive puede caer en un error, que va y toma, que solo se toma esta información. Y resulta que pues si tú tomas esta información, digamos, de esta manera, pues estarías obviando lo que es la información relevante de año y lo que es pues los encabezados. Entonces esto, digamos, hay que tenerlo muy presente. Entonces, por eso, para que uno no se enrede, siempre que te piden a ti todos los datos, debes seleccionar pues todos los datos con encabezado y todo. Eso sí, teniendo en cuenta que en este caso, cuando yo hago esta selección de datos, pues ya esto deja de ser la columna B a ser la columna 1, la columna C a ser la columna 2, y así pues en general. Entonces esto es lo que nosotros debemos tener aquí presente. ¿Listo? Ahora vamos a ver la formulación ya de lo que es la función de buscar en la vertical y buscar en la horizontal. Vamos a ver varias cosas. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué significa buscar en la vertical? Buscar en las columnas. Eso es lo que me dice buscar B. Busque en las columnas. Porque yo, ¿qué es lo que le digo? Cuando yo digo buscar en la vertical, le estoy diciendo a Excel, le voy a dar la información de la fila. Y usted me va a buscar el valor en la columna. Y yo le voy a indicar en qué columna es. Y aquí en la buscar en la horizontal es búsqueme en la fila. Cuando yo le doy el valor de la columna,
e incluso le digo en qué fila buscar, ¿sí? Entonces, si ven que, ¿sí? Aquí qué pasa, digamos, esto, digamos, es la fórmula. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay una similitud que son casi la misma estructura, ¿no? La misma sintaxis de las dos fórmulas. Ahora, hay que entender una de las cosas, y es que, ¿qué cambia? Pues que Excel o va a buscar en las columnas o va a buscar en las filas. ¿Y qué va a cambiar? Que pues si acá yo le digo a Excel, búsqueme en las columnas, pues yo le voy a decir en qué columna va a buscar. Y si yo le digo búsqueme en las filas, pues yo le digo en qué fila buscar. Y yo le doy estos datos. Entonces eso, digamos, hay que tenerlo en cuenta. Ahora, falso verdadero es para saber, esto significa dos cosas. Y aquí es en donde vemos lo que yo les decía anteriormente, que se veía el tema de que pues siempre, digamos, el valor falso siempre, casi siempre va a aparecer al final de las fórmulas. Y eso lo vamos a ver generalmente, y es que verdadero significa que necesitamos el valor aproximado, y falso pues el resultado pues exacto. Generalmente yo, que mi recomendación, hay que utilizar siempre el resultado exacto, porque es que tú no necesitas ni más ni menos sino el valor preciso. Entonces, para pues evitar errores, generalmente, digamos, en esto, digamos, si uno experimenta con el falso y el verdadero, pues le va a dar el mismo resultado. Pero en mi recomendación es que, pues, como vamos a tener una gran cantidad de registros, 1500, pues hombre, hay que utilizar entonces en ese caso siempre el falso para no caer en errores. Ahora, el otro dato, ya hemos dicho que pues esto, digamos, el tema de columna y fila siempre va a ser número. ¿Sí? Va a ser número, nunca va a ser la letra, nunca va a ser el encabezado. Entonces ya con eso ya sabemos. Ahora, ¿qué número? Dependiendo de estos números, estos son como números que usted se tiene que plantear siempre que vea cualquier base de datos, base de datos como esta, y que usted entonces y que vaya a trabajar con la función de buscar en la vertical y en la horizontal. Entonces siempre va a ir numérico. El rango de datos, pues siempre va a ser pues, lo que usted va a seleccionar. Este rango de datos es lo que usted va a seleccionar totalmente. Mire, aquí, desde aquí. ¿Listo? Ojo que estos numeritos son imaginarios. O sea, usted ya se sabe que es 1, 2, 3. Inclusive usted puede llegar e insertar de pronto una fila adicional para que usted le ponga esto. Pues claro, usted o mentalmente dice, bueno, esta es la columna 1, la columna 2, la columna 3, y así. Eso lo puede hacer perfectamente. Entonces, esto es ¿por qué lo hago, digamos, de esta manera? Porque a veces se explica, digamos, como de otra forma, que a veces, digamos, genera pues más confusión. Ahora, dado esto, como tal, generalmente el valor buscado está puntualmente digamos, está predeterminado. La recomendación, ¿cuál es? Pues que pues bueno, si fuera, digamos, que pues siempre, digamos, es mejor ya tenerlo predeterminado, como lo tengo acá, que digamos que ya me da una fecha, digamos, las ventas del 9 de enero de 2019. O sea, ¿cuál fue el valor de ventas de enero de 2019? Ahora, si nosotros nos vamos acá para resolver cuánto fue el valor de ventas del 9 de enero de 2019, nos vamos a dar cuenta que el valor de ventas fue 731.703 pesos. Entonces, aquí hay que entender una cosa muy puntual, y es que dependiendo también de lo que nosotros queramos hacer, pues vamos a analizar si utilizamos buscar en las columnas, es decir, buscar en las verticales, o buscar en las horizontales, que son las filas. Horizontal, imagínense, pues una persona acostada. Entonces, para que horizontal, hagámoslo, asociémoslo con esa imagen. Una persona que está acostada, está horizontal. Listo. Entonces, con eso ya usted ya sabe horizontal, la persona acostada, y con eso ya sabe que la otra es la vertical. Ahora, ¿qué es lo que uno tiene que tener en cuenta? Y es que Excel lo que va a hacer es, lo primero es que va a decir, digamos, con esto nos va a decir, bueno, nosotros le decimos el valor buscado 9 de enero de 2019, listo, 9 de enero de 2019 el valor buscado. Entonces me dice Excel, ¿en dónde está? Está aquí. Vea, Excel, no se complique, el dato no está en toda la hoja, pues se pudiera hacer, no, está aquí, está en digamos, es el límite. Listo. Muy bien, listo, muy bien, listo. Entonces, yo ya teniendo esto, entonces, ¿qué pasa?
ya Excel dice, ah bueno, ese valor del 9 de enero, como usted me dijo que era buscar en la vertical, o sea que tengo que buscarlo, es a través de las columnas. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a tenerle yo voy a mirar cada una de las filas de la primera columna. Entonces, por eso, digamos, ese 9 de enero, ¿dónde la voy a buscar? No la voy a buscar ni aquí, ni aquí, ni aquí, sino la voy a buscar es aquí, en la primera columna. Entonces empieza a decir, fecha no es igual a 9 de enero. 5 de enero no es igual a 9 de enero. Vea, la encontré, 9 de enero. Entonces, ¿qué es lo que hace Excel? A partir de que ya tienes ya todo esto seleccionado, aquí yo lo voy a poner, digámoslo, de esa manera así rojito pálido, pues para simbolizar que digamos ya Excel, como yo ya le he dicho, 9 de enero. Entonces, ¿en dónde lo busco? Aquí lo buscan en todo esto que yo le he señalado. Aquí lo voy a poner, digamos, de este color. Listo. Entonces, ¿qué hace? Busca 9 de enero. Siempre lo va a buscar en la primera, las filas de la primera columna. No, aquí no está, aquí no está. Listo. Entonces, ¿qué hace? Vea, 9 de enero. Ya lo encontré. ¿Y qué es lo que hace Excel automáticamente? Dice, vea, como usted me limitó todos estos datos, la respuesta que usted quiere, todavía no la sé. Porque yo ya sé que usted quiere que le dé el mismo, o sea, que le dé las ventas, sí, del 9 de enero, que están en esta selección que yo pues estoy seleccionando, que yo hice en este rojo pálido. Yo ya busqué por cada una de las de estas filas y sé que la respuesta esté aquí. O sea, no sé si será esta misma 9 de enero, no sé si será Jairo Alberto, o sea, estoy hablando como si fuera Excel, no sé si es no sé, pero ya sé que está aquí. Listo. Entonces, en ese sentido, aquí es cuando yo le digo, búsqueme en qué columna. Entonces, dependiendo de la columna que yo le diga, como yo necesito las ventas, ¿cierto? Ya las ventas que se generan el 9 de enero, ¿en qué columna está? Está en la columna 6. Listo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Entonces, Excel ya sabe, mire, ya sabe que la respuesta está en esta columna, ¿cierto? Entonces, listo, hace esto y nos dice, listo, ya sé. Entonces, cuando junta aquí y junta, la que nos va a dar, la que nos va a unir, pues va a ser estas. Entonces por ende, y entonces nos pregunta, ¿quiere el valor exacto o aproximado? Yo le digo exacto, entonces es falso, ¿no? Y ya con eso, al dar enter, entonces nos va a dar ¿qué? La respuesta. Entonces, ¿cómo se hace esto? De la siguiente manera. Esto que acabo de hacer lo hace Excel de la siguiente manera. Entonces yo voy a dejarles esto marcado pues para que ustedes, para que nos sigamos viendo cómo llega, digamos, la respuesta. Entonces miren lo que hace Excel. Entonces buscar en la vertical, porque vamos a buscar en la columna. Listo, entonces vamos a hacerlo. Entonces dice igual buscar, entonces ya en la vertical. Listo, voy a buscar por columnas. Listo, ya dice Excel. Ahora dice, ¿qué es lo que yo voy a buscar? Venga, aquí está, yo ya lo tengo prediseñado, entonces 9 de enero de 2010. Muy bien, listo. Ya voy a buscar ese valor, que es el 9 de enero de 2019. Eso está bien, listo. Ahora, ¿en dónde lo voy a buscar? Entonces yo le digo, aquí es en donde lo selecciono. Entonces yo le digo, miren, le digo desde B4 hasta, mire, todo este rango hasta G14. ¿Sí ve? Vea, ese es el rango que ya seleccioné. Entonces listo, ya lo tengo. Entonces me dice Excel, bueno, listo, ya tengo la selección. Entonces en este punto, entonces ya he hecho lo que les he dicho. Ya sabe que la respuesta está en esta parte, ¿no? O sea, ya sabe que está en esta columna. Listo. Entonces eso ya lo sabe. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esto, ya Excel a estas alturas del partido, cuando tiene el valor buscado, ¿cierto? Y ya tiene el rango, o sea que ya tiene esta fila que sabe que aquí está la respuesta, no sabe en qué columna, no sabe si es en la columna, en este caso en la columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero ya sabe que de aquí ya no se sale, o sea, ya sabe que la respuesta está aquí. Entonces yo le digo, venga, búsquemelo en la columna 6. Entonces ya cuando yo le digo, ya él ya dice, columna 6, listo. Él ya sabe, ya en este momento ya sabe que la respuesta está aquí en el 731.000. ¿Listo? Entonces, ya en ese punto, vamos a ver, ya en ese caso, digamos como tal, en el indicador de columna,
voy a decirlo ya en el indicador de columna, ya sé que es la columna 6. Listo. Y nos pregunta, ¿valor exacto o aproximado? Entonces yo le voy a decir falso, que es ya aproximado. Perdón, exacto, valor exacto. Entonces listo, falso. Y listo, ahí tenemos la respuesta, 731.000. Por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio. Si yo le dijera la cantidad, entonces no tendría que decirle la columna 6, en este caso, como ustedes pueden observar, sino la columna 5. Entonces tendría que dar 153. Entonces miren que aquí yo llego, aquí le hago doble clic, le voy a cambiar el indicador de columna, sería columna 5 y nos tiene que dar 153. Y así, inclusive, si le dijéramos la fecha, vamos a hacer la comprobación con la fecha, si es que nos da, bueno, este 43.474 es el formato de fecha de 9 de enero. ¿Sí? Entonces digamos, si aquí yo lo transformo aquí en lo que es la tema de fecha, pues para que se den cuenta, miren que aquí ya, vea, si ve, nos dio 9 de enero. Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta. Lo mismo, si queremos saber quién fue la persona que vendió el día 9 de enero como tal, entonces esa sería columna 2. ¿Sí? Entonces miren, columna 2 y nos da el nombre, vea, Jairo Alberto. Esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta con el buscar en la vertical, y de esta misma manera pues va a funcionar, bueno, al contrario, pues va a funcionar aquí en el buscar en la horizontal, en la columna. Entonces, por ejemplo, lo primero es que me va a decir aquí cambia la metodología. ¿Por qué? Porque yo lo que le voy a dar es la columna. Yo le voy a decir, mire, usted me tiene que buscar, ojo, primero, aquí ustedes se dan cuenta, yo les digo, mire, tiene que buscarme ¿qué? Febrero. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Primero le digo yo, vea, buscar el valor buscado, febrero. Muy bien, muy bien, muy bien. Listo. Entonces me dice, ¿en dónde? Entonces yo le digo, vea, búsquemelo en esto. Listo, bien, bien. Entonces aquí yo le voy a rellenar igual de este rojo, pues para simbolizar que ya lo ha seleccionado. Entonces él ya tiene dos datos. Él ya sabe que es que como yo le dije buscar H, o sea, busquen la horizontal, significa que él va, que le van a dar que yo le voy a dar el dato, el valor buscado va a estar en qué, en una columna. En ese caso, entonces, pues la columna ¿cuál es? Es febrero. Entonces vuelve mi valor buscado. Listo, febrero. Ya a estas alturas del partido, cuando yo ya le he dicho que es febrero y que es en este rango, entonces ¿qué pasa? Él ya sabe, vale, cuidado, él ya sabe que la respuesta está aquí. Entonces yo le voy a marcar de amarillo. Él ya sabe que está en esta columna, está la respuesta. Él no sabe realmente cuál es, pero él ya sabe que está acá. Y entonces el siguiente dato es ¿cuál? La fila, ¿cierto? Recuerden que miren aquí la fórmula. Sí que lo estamos haciendo hacia el contrario. Acá, permítanme, aquí yo lo ilustro de esta manera. Entonces miren, ya acá me está dando ya le di el valor buscado, que sería febrero, se lo dije febrero. Rango de datos lo seleccioné ya en rojo, y entonces ya me dice, bueno, yo ya sé que la respuesta está ahí en esa columna que dice febrero, como está aquí. ¿Cuál es y cuál es la fila? Excel me dice la fila. Entonces por ejemplo, si yo le digo, no, yo necesito saber, digamos, las ventas de febrero, en este caso de 2005, este va a ser ¿qué? Fila 8. Entonces lo que va a hacer, mire lo que va a hacer esto. Entonces, listo. Entonces ya cuando une, ¿a dónde lo une? Lo une aquí en 27 millones. Y entonces, ¿cuál va a ser el dato? Me lo va a dar. Vea, es 27 millones lo que está buscando. Entonces, eso es lo que vamos a hacer entonces en este caso con la formulación. Entonces, aquí vamos a decir cuánto fue lo que vendió. Entonces, mire, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Entonces, igual, buscar, en este caso, buscar en qué? En la columna. Aquí pues voy a utilizar siempre buscar en la columna, perdón, en la fila, o sea, es decir, en la horizontal, buscar en la horizontal. ¿Cuál va a ser el valor buscado? Yo le pongo acá este L21, que es febrero. Listo, porque aquí ya lo tengo digamos ahí listo, es febrero. Muy bien. Ahora, la matriz en donde buscar, entonces la voy a señalar toda. Miren, aquí ya la voy a señalar toda. Y entonces con esto, miren,
ya acá señalándolo todo, ya aquí ya tengo todo el rango y ya en este momento ya tengo dos datos, ya tengo, porque ya él dice, como es buscar en la horizontal, tengo que mirar desde el encabezado de qué, de la columna, entonces ya sé que es febrero, listo. Entonces ya sé que es febrero y ya tengo esos dos datos, muy bien. Y le voy a decir la columna, habíamos dicho que era 8, ¿no? Que era de 2005, pero está en la fila 8, es decir, 2005, si nos damos cuenta, está en la fila 8, vea, dense en cuenta que es la fila 8 de nuestra selección. Entonces, listo. Y con respecto a eso, entonces, siempre falso, para el valor exacto, y voilà, 27.217.000, tal como pues lo hicimos aquí, ¿no? Aquí en la comprobación lo que hicimos fue de 2008, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí esto es algo que ya vamos a estar viendo ya en la próxima sesión, y es que lo de buscar los índices, ¿no? Entonces, el tema de índice, ¿para qué? Para señalar, por ejemplo, aquí voy a decirle 2005, ¿no? Aquí ya lo tengo y vea, nos da el mismo valor. Y si ve que vea, era con el tema de la columna. Esta fórmula que vamos a ver de coincidir es para que nos indique esto, porque pues digámoslo de la siguiente manera. Si aquí lo podemos hacer porque pues son solo 5 columnas y pues en este caso solo estamos utilizando 13 filas y todo pues está bien, maravilloso, pero usted imagínese teniendo 1000 filas. Pues, no, usted tiene que darle la información también a Excel para que de una vez entonces lo tenga prediseñado de acuerdo a la información que usted necesite. ¿Qué es lo que vamos a estar viendo entonces en ese sentido en la siguiente sesión? Vamos a estar viendo de qué manera vamos a utilizar la fórmula de coincidir para optimizar trabajo. Entonces aquí va a haber una selección de esta manera para que miren, de acuerdo a esto, digamos, cambia, ¿sí ven? Vean, vamos aquí, cambia, digamos, nos da información de producto, digamos aquí va, porque este ya está programado, te sigue Jairo Alberto y demás. Entonces todo esto es lo que nosotros pues vamos a empezar a programar ya en la próxima sesión. Y la idea pues es esa, ¿listo? Bueno, Jakely,